Queridos hermanos, que Dios les bendiga, gusto de saludarles y también agradecer al Señor que tenemos esta oportunidad de compartir la palabra del Señor de esta forma. Y creo que como pastores, como ministros de la palabra, es nuestra obligación, nuestro deber ver de qué forma, manera, elementos que nos ayuden para así seguir hablándole a este mundo para que se vuelva al Señor y deje de aquellas cosas que son nocivas, destructivas y que no agradan al Señor, sino que nos volvamos todos al Señor y hagamos frutos dignos de arrepentimiento para que nuestro Dios se sienta agradado de lo que hacemos. Vamos a ver el pasaje bíblico en el día de hoy, que está allí en Génesis capítulo 4, los versículos 1 al 8. Reitero, Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Voy a leerlo, dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El mensaje que hoy día vamos a compartir con ustedes es la vida de Abel. Abel es uno de los hijos de Adán y Eva, y es muy importante estudiar, ver la forma de dónde nacieron estas personas, cómo crecieron, cuáles eran sus oficios, de qué manera se comportaron con el Creador, cuál era la relación entre sus semejantes, qué hicieron cosas que fueron asertivas y que el Señor bendijo de ellos, y cuáles acciones a veces fueron causa de tropiezo, no solamente para ellos, sino que afectaron su propia vida, matrimonio, familia y nación. En ese sentido, estamos haciendo estudios de buscar aquellos personajes que están en las escrituras y ver qué cosas fueron correctas y qué cosas no agradaron al Señor. Pero hoy nos vamos a detener en la vida de Abel. En primer lugar están sus padres. El texto bíblico dice que eran hijos de Adán y Eva, los primeros padres de toda la humanidad. Al mismo tiempo, dice el texto que tenía un hermano que se llamó Caín. En segundo lugar, el oficio que tenía Caín era, digo Abel, perdón, dice que era pastor de ovejas, pastor de ovejas. Y al mismo tiempo era un hombre que tenía una relación especial con el Señor porque acostumbraba a llevar sus ofrendas al Señor. Cuando alguien ofrenda al Señor, lo que está haciendo es reconocer que lo que tiene no le es propio suyo, sino que el Señor en su generosidad ha sido misericordioso, bondadoso con él y es receptor de los múltiples beneficios que vienen de la mano del corazón de nuestro Señor. Al mismo tiempo dice que fue asesinado por su hermano Abel. El hecho que ambos hermanos, tanto Caín como Abel, se presentaron delante del Señor y cada uno llevó del fruto de su propio trabajo. Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas, y el pasaje bíblico dice que el Señor se agradó, en este caso, de Abel y no de Caín. Más tarde, en cuanto a su vida espiritual, es muy importante detenernos un poco acá,
porque el pasaje dice que eh, Abel ofrecía constantemente ofrendas al Señor. Y en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor que así debe resplandecer nuestra luz delante de los hombres. Es decir, la gente tiene que ver el cómo somos y de esa forma iluminar los lugares donde estamos, porque allí reposa en este caso la gracia del Señor. Bien, en Colosenses 3, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, aquí hay lecciones, instrucciones, recomendaciones, acciones prácticas frente a lo que era la vida devocional, teológica, la vida centrada en Dios que tenía Abel, donde él acostumbraba que todo su trabajo, todas sus ofrendas, toda su vida estaba conectada con el Dios Todopoderoso. Lo mismo nosotros, como creyentes en este tiempo, tenemos que tomar aquellas acciones de la palabra para internalizarlas en nuestro corazón y que se traduzcan en hechos, hechos. Porque la misma escritura dice que no solamente tenemos que ser gente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Porque aquella persona que escucha y no hace es como aquel que se mira en el espejo y luego se da vuelta y se olvida cómo era. En cambio, si escuchamos la palabra y la hacemos, somos bienaventurados. Por otro lado, también el pasaje bíblico nos habla del testimonio que tenía, en este caso, Abel. ¿Dónde está reflejado el testimonio? Está reflejado ahí en sus ofrendas. Quiero leerles Hebreos 11, donde aparecen los héroes de la fe. Y allí se menciona sobre la vida de las ofrendas que acostumbraba a realizar nuestro hermano Abel. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La vida de testimonio que podíamos destacar o resaltar en este pasaje tiene que ver con el cómo él hacía las cosas delante de Dios. Era un hombre de fe. Un hombre de fe significa aquel creyente, hombre o mujer, que aunque esté pasando alguna situación difícil, confía en que el Señor puede intervenir y ayudarlo en aquellas áreas o en aquellas situaciones que él no es capaz ni tampoco competente para. Si hay algo que hace el Señor es llamar a personas débiles como nosotros, imperfectos como nosotros, que no tenemos fuerza, que nos cansamos, porque de esa forma vamos a buscar la ayuda y las competencias que provienen del Señor. Pablo dice que él, como soldado, como atleta, como apóstol, tiene que correr legítimamente, tiene que luchar correctamente esta batalla espiritual, pero cuando está débil, está cansado, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo es el que viene sobre él y lo capacita, y aquellos pasos que él podría haber dado en su propia humanidad, en el Señor son mucho más plenos y abundantes. Al mismo tiempo, dice el pasaje, ofreció más excelente sacrificio que Caín. El hecho de la palabra sacrificio que se usa acá tiene que ver con este sacrificio que se hace a Dios. La ofrenda que llevamos al Señor no es un tema netamente económico, técnico, humano, sino que lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor y porque entendemos que lo que recibimos del Señor es lo que damos. O sea, somos solamente administradores. No somos dueños de las cosas, sino que somos administradores. Y el hecho de la generosidad
es imitar el corazón de Dios, porque Dios es generoso. Bien. Al mismo tiempo, el pasaje dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La justicia de Dios o lo justo de este hombre Abel era que él en cada acción no tenía que andar mostrando, haciendo, entre comillas, acciones, sino que era una vida plena de consagración, de devoción y justicia aplicada en todas las áreas. Por otro lado, dice, dando testimonio de sus ofrendas. Dice, sus ofrendas. Eso es plural. No es su ofrenda. En el libro de Génesis, obviamente, por una acción compilativa, de síntesis, se menciona que en una ocasión Abel fue delante de Dios y llevó un cordero de lo más gordo, el primogénito de lo que tenía que él entregar. Esta misma normativa se va a repetir en reiteradas ocasiones en la escritura. Por ejemplo, allí en Éxodo 12, quiero leerlo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, donde se relata ahí la salida con la mano poderosa del Señor, ¿ya? De allá de Egipto. Y en Éxodo capítulo 12, 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Este pasaje en el contexto habla de cómo toda familia del tiempo de Israel que Dios iba a sacar de allá de Egipto, antes de salir de ese lugar tenían que hacer un sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser de un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque se ofrecía al Señor, Dios Todopoderoso. Bien. Y Abel, por la lectura de Hebreos 11, versículo 4, el pasaje habla de una ofrenda excelente, o sea, una ofrenda de lo mejor de lo mejor o lo que tiene más valor, porque en la práctica las ofrendas se usan para el sacrificio o las atenciones que nosotros hacemos en las congregaciones, que hay que cubrir la luz, el agua, los recursos para la mantención del edificio, etcétera, que hay tantas cosas que tienen que atender. Entonces, pero tenemos que pensar que lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y Dios nos mira en todo lo que hacemos. Y el pasaje de Hebreos 11 termina, dice, y muerto aún habla por ella. Entonces, la vida de ofrendas, de servicio, de sacrificio, de entrega que tenía este pastor Abel fue maravillosa, un acto de fe, de excelencia, de justicia, de generosidad que tenía el corazón de este hombre llamado Abel. Y es así como el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, lo colocó en la galería de los hombres de la fe. En esta galería se encuentran allí Abraham, aparece Sara, aparece Isaac, y ahí aparece nuestro hermano Abel. Fíjese que no aparece Caín. Ya hablamos de Caín en el sermón anterior, pero ahora estamos enfocados en la vida de Abel. Dios desea, mis queridos hermanos, de que la vida ejemplar de Abel sea un elemento que nosotros podamos imitar en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la calidad de vida y aquellas cosas que hacemos que tenemos que hacerlos con fe para el Señor, confiando en el Señor y actuando en justicia y teniendo un testimonio de modo que sea persuasivo para que aquellos que no conocen al Señor se vuelvan al Señor y le sirvan íntegramente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo precioso que hemos compartido tu palabra y pedimos, Señor, que tú la bendigas, aunque tu palabra está bendita, Señor, y que corra, Señor amado, para que así cubra aquella necesidad espiritual de muchos. Te bendecimos, Señor, por todo y te damos gracias por Jesucristo. Amén.
Que Dios les bendiga.